Leamos la santa y poderosa palabra de Dios. Dice así: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. No con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios agrada Dios, se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hasta ahí nomás. Querido Dios, estamos delante de tu palabra poderosa, que tú ministres a nuestro corazón, Señor, por favor, y nos ayude a sermos fieles a la exposición de tu palabra. Que tu Espíritu Santo vaya a cada corazón, ministre, transforma, cambie, ayuda, reforma, en el nombre de Jesús. Que tú hables, Señor, que yo me calle, que tú crezcas, que yo mingue, que se oiga únicamente la voz del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Pueden tomar su asiento, iglesia. Qué texto raro, ¿no es cierto? Un texto difícil. Quizás ese texto, esa porción de la Escritura que leímos, va a sonar a tu oído, ya está sonando, como algo difícil de entender, como me sonó a los míos la primera vez que he leído. ¿De qué está hablando el autor? Parece que está despegado del resto de lo que veníamos estudiando en ese capítulo, pero no está. Yo quiero mostrarte que una vez que el texto es expuesto a la fidelidad de la Escritura, que el siervo del Señor se doblegó, se estudió, tomó su tiempo en oración y te expone y muestra el significado y los sentidos del texto, ahí el texto cae de otra forma a nuestros ojos. Ya la lectura va a hacer más sentido. Y ahí ya somos alimentados de esta poderosa palabra que nos da vida. Entonces, vemos el autor presentando una condición de cómo era el antiguo pacto. ¿Qué clase de sacrificios existían? ¿Cómo era el culto anteriormente? Y luego nos presenta cómo Dios quiere el culto. ¿Qué está pasando acá? Nosotros vemos que el autor viene ensalzeciendo a Jesucristo, enalteciendo a Cristo, diciendo que Él es supremo y superior a todos los seres creados, a los ángeles, a Moisés, aquel que escribió la ley del mismo dedo de Dios, que trajo las piedras, las tablas de los mandamientos, a todo lo que son los sacrificios levíticos. Jesucristo es superior al antiguo pacto y hizo en su cuerpo un pacto nuevo con nosotros. Vimos eso por toda la epístola de Hebreos. Llegamos al capítulo 13, nos empieza a mostrar cosas básicas de la fe, como recordándonos de las cosas que nunca deberíamos habernos olvidado. Y llega a un punto en donde expusimos el domingo pasado, que Él nos muestra a quienes debemos imitar,
cómo considerar los pastores y quiénes son los pastores y cómo debe ser su rol, su oficio y todo lo que un hombre de Dios debe hacer para ser ministro del Evangelio. Y ahora viene explicándonos en estos 7 versículos y en el último nos vuelve a recordar que debemos obedecer a los pastores. En estos 7 versículos viene mostrándonos qué era el culto antiguo, qué era el sacrificio antiguo, cómo hacía antiguamente. ¿Por qué está explicando eso? Porque algunos de esta iglesia, a quien él se refiere, estaban regresando al judaísmo, estaban regresando a la ley, estaban regresando a todas las prácticas antiguas, estaban regresando a mirar desde la sombra, con fijar los ojos a la sombra. No sé si en algún momento cuando predicamos y expusimos capítulo 10, usted se recuerda que yo dije que la ley y el Antiguo Testamento, la antigua alianza, es como si fuera una sombra de una persona acercando a nosotros y nosotros no podemos ver la persona, pero vemos su sombra. Y el Nuevo Testamento nos revela la persona, quién es la persona, así que antes teníamos relaciones con la sombra, entonces víamos más o menos el diseño, el formato, la silueta, víamos que es una persona que venía acercándose, pero cuando esta persona se acerca y para frente nuestro, ya no tenemos que estar relacionándonos con la sombra, sino con la persona misma. El Nuevo Testamento nos presenta el Evangelio como siendo la persona misma de Dios, vista a los ojos desnudos de la fe, y no más necesitamos las sombras para relacionarnos con Dios. Entonces, lo que hace el autor acá en esos pocos versículos que son un poco así, confundidos quizás por algunos, o unos versículos que son raros y difíciles, que uno le da ganas de saltar, como bueno, leí pero no lo comprendí nada. Y va a ver qué interesante que nos muestre, que nos enseña acerca de esa porción tan difícil de interpretar. Porque él empieza diciendo, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Ahora, y dice, y sigue, vamos a leer el versículo 9 todo. No confiandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Acá empieza a confundir, ¿no es cierto? Que tiene que ver viandas. ¿Por qué, pastor? Porque el culto en el antiguo pacto era lleno de comidas y sacrificios. Hermanos, usted no puede imaginar, si usted lee el capítulo 4, 5 y 6 de Levítico, usted va a imaginar el tabernáculo bañado, pero tomado de sangre. Una cosa, quizás habría un olor terrible cuando se terminaba la reunión. Imagina que acá cada uno de ustedes trajera un novillo, un becerro, por sacrificio de su pecado. Pero usted no podía entrar al templo, tenía que hacerlo fuera del campamento, es decir, usted tenía que hacerlo en el atrio, en donde estaba el altar, allá afuera. Entonces en el patio, los hermanos cada uno abre el portón ahí, por favor, que pasen por el parque y ahí haga su sacrificio, hermano, quemen el altar y usted tenía que tomar la fila. Imagine que era el culto antiguamente en Israel. Entonces imagina la cantidad de hermanos del pueblo israelita ahí con un ternero bajo su brazo, una oveja, un becerro, porque el sacrificio por el pecado no era un ternero, no era una oveja, era un becerro. Entonces tenía que salir tirando el becerro porque es pesado, usted no lo puede levantar. Entonces imagine la cantidad de hermanos en una fila inmensa, cada uno con becerro, porque toda la semana tenía la reunión y toda la semana tenía gente con pecado, ¿no es cierto? Usted va a decirme que nunca pecaste del culto pasado, el domingo pasado hasta este domingo. Entonces cada reunión tenía que llegar con un sacrificio delante del Señor para expiar tus pecados, para quitar de ti los pecados. ¿Qué era? ¿Cómo era eso? Eso se llama liturgia. La liturgia de la reunión es desde cuando empieza la reunión, con oración, con himnos, todo eso.
hasta el final de la reunión. Se llama liturgia. Lo que hace Marcelo acá adelante es la liturgia del culto. Nuestro culto tiene elementos bíblicos. No puedo meter en la reunión cualquier elemento. Así también era en el tiempo del pueblo de Israel. Entonces ellos no podían agarrar, no, para que yo voy directamente al sacerdote. No. Tiene una liturgia. Usted tiene que pasar por el patio porque tú no eres digno de entrar en el templo. Tú no puedes cruzar el velo, es pecador, está en pecado. Primero, pida perdón por tus pecados presentando ¿cómo se dice? Becerro. Por sacrificio de tu pecado. Después presente lo que es la grasa, la gordura, toda la grasa de los riñones. Abra el ternero, saque toda la grasa de los riñones, dice cada parte del hígado y todo, saca todo. Y esto es lo que va a ser quemado en el altar. La sangre del animal toda debe ser derramada al pie del altar. Las grasas deben ser sacadas con cuidado, no agarre ningún pedazo del riñón, apenas la grasa que pega al riñón, todo eso en el altar. La carne, lo que son, todo lo resto, usted tiene que juntar y quemar fuera del campamento. Por el pecado, el cordero, el becerro no era quemado entero. Este sacrificio era hecho ahí y llevado fuera del campamento. El sacrificio por el pecado es. Cuando era ofrenda era diferente. Era entregado un cordero y ese cordero como ofrenda. Por eso Jesús representa una ofrenda que se entrega como el cordero mudo que no abrió su boca. Entonces el cordero era ofrendado, era diferente, era otro ritual. Encima los sacerdotes comían de la carne del cordero. ¿Cierto? Pero por el pecado el sacrificio era diferente. Y hay una fila de gente haciendo lo mismo, hermanos. ¿Cómo terminaba el fin del día? Cantidad de sangre derramada en pie del altar, en el atrio, y la gente entrando y tenía que agarrar un poco de la sangre y teñir la oreja y salpicar sobre el pecador. El sacerdote le salpicaba y tiraba también sobre el velo. Imagina qué situación. Y después, sin hablar de la parte del santo lugar, en donde estaba la tapa de la arca de la alianza, que se llamaba propiciatorio. Y ahí también tenía que echar sangre. Imagina cómo terminaba esta reunión. Lo que el autor está llamando la atención es que algunos de los hermanos estaban regresando a la ley, regresando a las prácticas antiguas. No estaban haciendo los mismos sacrificios. Pero lo que el autor quiere llamar la atención es diciendo, si ustedes quieren regresar al judaísmo, tienen que practicar todas esas cosas. Si no, no está correcto. Ustedes no pueden elegir una parte que les gusta y otra parte que no. En ese sentido hemos visto muchas iglesias modernas meter cosas del judaísmo dentro del templo. Se mezcla el evangelio con el judaísmo. Y eso se llama, hermanos, una junción de religiones. Se llama sincretismo religioso. Es una mezcla de religiones, de cosas a fin de agradar a su propia manera de entregar a Dios un culto. Pero no debe ser de esa forma. Y el autor nos llama la atención. Y llama la atención a estos hermanos. Algunos que estaban se descarriando de la fe. Algunos que estaban haciendo las cosas a su manera. Algunos que no representaban más a Cristo. Que no representaban más el Evangelio. Y eso no pasó solo en ese tiempo. Y no pasa solo en el tiempo que el autor escribió la carta. Sino que pasa hoy también en la iglesia. Mucha gente queriendo hacer su reunión a su manera. Hacer el culto a su forma. Y ahí meten elementos en el culto, en la reunión, que no pertenecen al culto, que no agrada a Dios. No sé si usted se recuerda de la ofrenda de Caín y de Abel. Nosotros expusimos eso cuando llegamos a un determinado capítulo, no sé si fue 7 o el 8. Los dos ofrecieron ofrenda al Señor, porque Dios se agradó de uno y de otro no. Ah, no, pastor, porque hay mucha gente que me dice, no, pastor, no importa, yo estoy adorando a Dios, es lo que sirve, es lo que vale, No es así. No sirve de nada que usted me haga un favor y después queda, ¿cómo se dice? Una palabrita,
como endeudado, claro. Usted me da un favor, dice que es un favor, y después me hace sentir endeudado. ¿En qué sentido? En que siempre está recordando, mira, usted me puede hacer eso. Aquel día te ayudé, ¿eh? ¿No es cierto? No sirve, no sirve. Entonces, hay mucha gente y hay muchas instituciones, hay muchos lugares que están mezclando evangelio con otras religiones. Otras religiones. Quieren poner una cosa, un elemento u otro que no agrada a Dios, es para agradarse a uno mismo. No sirve. Dios quiere el culto como Él pide. Cuando Dios rechaza la ofrenda de Caín, Caín ofrece a Dios los frutos de su trabajo, que son los legumbres, verduras, esa clase de cosas, de los productos de la tierra, dice la palabra, ofreció al Señor. Pero en Abel agarra un novillo, una oveja, y sacrifica. Y Dios está diciendo, esta es la clase de ofrenda que me agrada. Ya representaba ahí la ofrenda de Abel como el sacrificio de Cristo, señalaba hacia un montón de cosas. No es cualquier cosa que Dios quiere. ¿Se acuerda cuando Jesús se acerca a sus discípulos y a la multidumbre de judíos que estaban ahí y dicen, si usted viene a traer tu ofrenda y te acuerda que ha pecado en contra de tu hermano, deja tu ofrenda al costado, vaya a reconciliarte con tu hermano, después trae tu ofrenda, porque yo no recibo esta ofrenda, en un sentido de decir, usted está haciendo las cosas más que robóticamente o está haciendo las cosas muy por agradarse a sí mismo o a los ojos de la gente, pero yo quiero tu corazón cambiado, yo quiero algo que sea verdadero, que sea puro. Entonces, en el culto no podemos meter cualquier cosa. Pastor, pero ¿cómo es eso? En la iglesia presbiteriana nosotros no bailamos, no salimos, no ponemos luces, esas cosas y todo. ¿Por qué, pastor? Por causa de la liturgia, por respetar lo que son elementos de culto. Hay un libro llamado El culto según Malaquías. Si usted lee el libro de Malaquías, que es chiquito, te va a sentir cómo Dios reta a la gente que le estaba dando culto de cualquier manera, a su gusto. El Señor decía, traiga el animal sano, y le llevaba un animal ciego, un animal cojo, un animal que ya no servía más, ¿viste? Como, de cualquier manera lo vamos a matar, entonces se lo llevaban la ofrenda al Señor. A veces estamos haciendo eso con nuestra ofrenda, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que muestra, nos apunta, nos señala? Que las ofrendas eran todo un sacrificio, muerte de animales, para echar de uno la culpa y echar la culpa tuya sobre este animalito que usted traía, que era inocente, no tenía tu culpa, y a partir de ese momento llevaba tu culpa. Y así era muerto como un sacrificio en lugar tuyo. Y acá empieza a mostrarnos, diciendo, mira, es bueno afirmarnos el corazón con la gracia. No regrese más a los antiguos pactos. Colosenses 2:16 nos muestra que cualquier doctrina que vuelva a la exigencia de la ley o a una presentación de sacrificios contradice el Nuevo Testamento. Si usted mirar, por ejemplo, empieza diciendo, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿Qué doctrinas diversas y extrañas son esas? Son las doctrinas que hacen con que usted necesite de un sacrificio para acercarte a Dios, a la manera del antiguo pacto, o que usted necesite cumplir la ley para ser salvo. Pablo viene en Romanos capítulo 11, versículo 6 y dice, si es por gracia, ya no es por obras. Del contrario, la gracia ya no es gracia. Si es por obras, ya no es por gracia. Del contrario, la obra ya no es obra. Es decir, si usted me da un regalo y yo tengo que pagar, no fue regalo, fue pago, fue por mi mérito, fue por obras, fue por precio. Lo pagué, tengo derecho, tengo el mérito de decir, es mío porque lo pagué. Pero como una cosa saca la otra. Pero si usted me regala y yo no tengo que pagar nada,
entonces es regalo, es gratis. Entonces lo que es gratis jamás puede ser hecho por manos humanas, por mi esfuerzo, puede ser pagado por mis obras. En ese sentido, las obras no serían obras, porque bueno, yo hice toda la obra, pero el tipo me dio de gracia, entonces fue vana las obras. Lo que nosotros entendemos, el versículo 10 sigue mostrándonos que tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo. ¿Qué entendemos? Entendemos que el autor nos muestra acá que aquellas personas que servían al tabernáculo, que servían todo lo que es el propósito de la ley, jamás pudieron entender y jamás llegaron a ver la persona de Jesucristo y la salvación por medio de la gracia. Es decir, imagine un sacerdote israelita mirando hacia nuestro tiempo. Si hubiera una pantalla en el tiempo, él pudiera ver el futuro y dijera, mira cómo están entrando ellos en la presencia de Dios sin presentar algún sacrificio. Ellos jamás podrían entender que ellos podrían llegar delante del Señor sin presentar un sacrificio. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Si usted vuelve a hacer aquellas cosas antiguas, si usted vuelve a cumplir aquellas cosas antiguas, usted no está participando de la gracia. Si ustedes regresan hacia atrás a las prácticas de religiones para alcanzar la salvación, para alcanzar la gracia de Dios, no es gracia. Es que a veces el evangelio o es mal explicado o la gente lo malinterpreta. Porque por ser gratis la salvación y por tratar del evangelio, un rescate, una restitución sin mérito de una persona, la gente no valora. Parece que no entiende el significado de la palabra gracia. Si Cristo ha entregado su vida por ti en lugar tuyo como el sacrificio por el pecado, ya usted no tiene necesidad de entregar tu sacrificio. El sacrificio tuyo no vale nada. Aunque diera tu cuerpo para ser quemado, para ser muerto, usted estaría siendo muerto justamente porque sos un pecador y lo merece. Únicamente un inocente te puede llevar los pecados para zafarte, librarte de la condena. Gracia es cuando uno te regala algo que usted jamás podría conseguir. No hay como comprar con precio. Y ahí viene el autor diciendo, estos que participaban de esta clase de tabernáculo, que viven por obras, es decir, es por su esfuerzo que usted conquista. Ya escuché mucha gente diciendo, bueno, pastor, usted dice que no tengo que hacer nada para ser salvo. Yo digo, tiene que hacer una cosa, y no tiene que ver con obras. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Creer en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Parece así sencillo, ¿no? Pero es tan difícil que la gente crea. Es difícil que uno diga, yo creo. ¿Es solo eso? Sí. ¿Y cuánto pago? Nada. ¿Qué tengo que hacer? Creer. ¿Qué hago para creer? Nada. Entonces, ¿cómo se maneja esa cosa? No puedo creer. Doble tu rodilla al piso. Vaya a llorar a los pies del Señor. Reconozca que eres un pecador indigno y merecedor de muerte. Y pida a Dios si por favor puede alcanzarte con tu gracia, con su gracia. De esa forma, usted puede creer. Entonces uno dice, pero yo no sé cómo hacer eso. Ore de corazón sincero. Jesús enseñaba a los discípulos muchas cosas, pero una de las cosas que los discípulos pidieron ayuda fue para aprender a orar. Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo oro? ¿Cómo pido las cosas, Señor? ¿De qué forma? Si soy un pecador indigno de llegar a su presencia. Y la Biblia dice que Dios no escucha la oración del pecador. No escucha. Está en Isaías capítulo 59.
dice que los oídos de Dios no están sordos para no oír, ni su brazo está recogido para no bendecir, pero tus rebeliones y tus pecados causan separación entre tú y tu Dios y aleja sus oídos de ti para que no te oiga. Es leer capítulo 59, versículo 1 de Isaías. Entonces, si Dios no escucha la oración de un pecador pidiendo cosas, ¿cómo puedo acercarme a Dios para pedir perdón, pastor? A través de un sacrificio. Únicamente Dios te escucha después que usted entrega tu sacrificio, porque tú no eres digno de llegar a su presencia. ¿Y qué sacrificio es ese? Yo recién le mostré. Levítico capítulo 4 y 5, que Marcelo leyó, nos muestra todo ese ritual, toda esa liturgia. Pero hoy no tenemos más esos sacrificios. Cristo reformó el pacto. Esta palabra, reformó el pacto, está exactamente en Hebreos 9, versículos 8 y 10. Exactamente como está siendo dicho. Mira, Hebreos 9, del 8 al 10. Dice así. 9, 8 al 10. ¿Encontraron? Dice, lo cual es símbolo. A ver. Lo cual, me parece que no es, a ver. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden ser perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Mira eso. Acá está diciendo, lo cual que, porque no estamos leyendo el contexto, pero ya expusimos ese texto. Los sacrificios que presentaban los sacerdotes, si usted lee un poquito más atrás, va a entender, en el tabernáculo era apenas símbolo para el tiempo presente. Estos símbolos representaban en ofrendas y sacrificios para que uno pudiera acercarse a Dios. Y él viene diciendo, mira, ¿y qué hizo Jesucristo? Versículo 10. Ya que consiste solo de comidas y de bebidas, diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Estas cosas todas existían hasta que Cristo viniera a reformar las cosas. Entonces, ¿qué hizo Cristo para reformar las cosas? Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, mira, estábamos viendo Cristo a través de las sombras. Pero estando presente, llegó. Estaba veniendo atrás nuestro y una luz que estaba por detrás le alumbraba y nosotros vimos la sombra. ¿Cierto? Ahora, estando presente, llegó Jesús. Está frente tuyo. No tenés que relacionarte más con las sombras. Ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, es decir, Cristo fue un sacrificio entregado no en el tabernáculo humano, sino en el tabernáculo celestial. Y no por sangre de machos cabríos, versículo 12, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, en el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. Entonces, Jesús reforma el pacto antiguo. No anula, no lo desprecia, reforma. Esta es la palabra correcta. Reforma el pacto antiguo. Nos trae un nuevo pacto en el sentido de decir que cosas que teníamos que hacer ya no tenemos más. Y es maravilloso porque el autor está dando un reto final a la iglesia. Y no solo a aquella iglesia de Hebreos, sino que a nuestra iglesia también.
a través del Espíritu Santo, Dios nos ministra en esta mañana y nos da este reto, diciendo, ya no tenés más que practicar el sacrificio para limpiar tus pecados, no es más por corderos, por becerros, por la sangre, por tu esfuerzo. No. El sacrificio ahora fue dado por Cristo Jesús. No sangre de toros o machos cabríos, no. La sangre del pacto eterno. La sangre de Jesucristo, que fue rociada no por sacerdotes humanos, ni en el tabernáculo terrenal, sino que por el sumo sacerdote que ahora está sentado a la diestra del Padre, en el templo celestial. Así que Jesús es el sacerdote, es el sumo sacerdote, es el sacrificio, es el cordero, es el pacto, Él mismo es la gracia. Todo el mensaje del Antiguo Testamento señala hacia Jesucristo. Todos son símbolos y sombras, como si estuvieran viendo llegar el reino de Dios así despacito, como una sombra que va aumentando de a poquito hasta que llegamos a ver Jesucristo presente frente nuestro. El autor está retando a la iglesia diciendo, ¿por qué ustedes siguen volviendo hacia atrás? ¿Por qué siguen en vuestros pecados, en vuestra esclavitud todavía? Y ahí viene el versículo 11. Y dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario. Ya va comprendiendo mejor el texto, ¿no es cierto? Y es introducida en el santuario por el sumo sacerdote. Son quemadas fuera del campamento. Fuera del campamento, porque es sacrificio del pecado. No podrían hacer el rito dentro del campamento, tenía que ser fuera. Por lo cual, ahí hace acá una comparación. Está hablando de cosas que ellos conocían bien. Todos los ritos esos. Por eso les di la introducción para que ustedes también conozcan. Y ahí viene diciendo y hace una comparación con Jesús. Por lo cual, Jesús, para santificar al pueblo mediante a su propia sangre, padeció también fuera del campamento. En el sentido de decir fuera de la puerta. Porque Jerusalén era llena de puertas. Entonces tenía 12 puertas Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Entonces fue llevado Jesús afuera de la puerta para ser sacrificado, representando exactamente lo que en el tabernáculo se hacía. Fue llevado afuera en un monte llamado Calavera, el lugar del Gólgota. Y ahí fue Cristo sacrificado, quemado en el sentido de expresar los ritos como se hacía antiguamente, fuera del campamento. Y él está haciendo una comparación diciendo, esto señalaba hacia la muerte de Jesús. ¿Será que ustedes no pueden ver eso? ¿Será que no da para entender que ustedes no tienen más que guardar los días? Ustedes no tienen más que tener días santos, tener fiestas, todo eso que practica hasta el día de hoy los judíos. Y acá da un reto fuerte. Y este reto podemos acompañar con algunas porciones de las Escrituras, por ejemplo, Gálatas capítulo 4 y capítulo 3, en donde el apóstol Pablo reta a aquellos que están regresando a las prácticas antiguas. Mira, él dice así, Pablo, oh Gálatas insensatos, capítulo 3 de Gálatas, ¿quién nos fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Es decir, este Jesús que es sacrificio ya fue presentado, ustedes están regresando hacia atrás. Y sigue diciendo hasta el versículo 5, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y ahí viene dando una paliza a los Gálatas, pero con caño, ¿no es cierto?
Y ahí llega capítulo 4, no vamos a leer todo eso porque es mucha cosa, pero capítulo 4 nos dice el versículo 9, así: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Mira la tristeza de un pastor. Por eso digo que en el inicio de la prédica estoy contento, feliz por ver los frutos de la obra. No hay gozo más grande para un pastor que ver el trabajo caminando, la gente siendo restaurada, Dios obrando, familias transformadas, viendo esta comunión. Es un placer para un pastor. No hay nada mejor, no hay sueldo. El sueldo del pastor verdadero es ese. Es ver las familias transformadas. Un pastor de verdad daría cualquier cosa por esto. Por esto. Y acá Pablo está entristecido. Es el único momento que realmente sufre un pastor. Cuando ve que la obra camina hacia atrás. Cuando ve que los hermanos empiezan a chancharse. Cuando ve que la cosa está andando mal. Que no avanza. Y que aquellos que arrancaron están ya medio con las rodillas cansadas por el camino. No están logrando llegar al fin de la carrera. Eso sufre un pastor. Un pastor que cuida las ovejas del Señor realmente sufre cuando ve esa clase de cosas. Por esa razón hoy estoy muy contento, ¿no? Y aún falta un montón de hermanos que no entran, hermanos, estamos con un santo problema acá. Quedó corto el espacio, ya no entra más los hermanos. Imagínense si vienen todos los brasileños capital. Imagínense si vienen todos los que fueron evangelizados ayer, que estaban acá, que fueron todos invitados para la reunión. Imagínense si vienen los que faltaron, que vienen continuamente a la iglesia, que no están acá. ¿No es cierto? Ya no entramos. Eso alegra el corazón del pastor. Ese es el problema que todo pastor quiere tener. Amén. Si usted quiere dar un problema bueno, sano para tu pastor, llene la iglesia de nuevos convertidos. Esto va a ser de alegría. Pero Pablo acá está entristecido, está diciendo: trabajé en vano con ustedes. Prediqué el evangelio, ustedes han padecido dificultades y todo para después volver a cero. ¿No? Es lo mismo que está hablando el autor de Hebreos. Hermanos, por amor de Dios, no regresen hacia atrás, es lo que está diciendo. No vuelvan atrás. Todo eso, mira, cualquier doctrina, por eso empieza diciendo: no os dejáis llevar por doctrinas extrañas. ¿Qué doctrina extraña? Todo lo que exige el cumplimiento de la ley, del antiguo pacto, del antiguo sacrificio, es extraña al Nuevo Testamento. Eso es extraño al Nuevo Testamento. Si usted que congrega en esta iglesia, que está escuchando el evangelio puro y simple como él es, la exposición fiel de la Escritura, sale por ahí y aventura-se a andar por otros caminos, nunca te vas a olvidar de que esto es contrario al evangelio. Si usted vuelve a practicar obras de la ley o sacrificios, pero hoy vienen disfrazadas, ¿viste? Es como: Dios no debe a nadie, si usted pone, Dios te va a dar. Viene así. ¿Qué sacrificio es ese? Dinero. No es más un animal que te exige. Te está exigiendo plata para recibir la liberación, la bendición. Yo vi gente que está vendiendo, no llamo pastores, digo líderes de instituciones religiosas, porque para no quemar el nombre pastor, que tiene que ser respetado ese nombre, ese título. Pero hay líderes de religiones, instituciones religiosas, que venden biromes ungidos, para que usted cuando vaya a firmar el contrato, nunca falte plata en tu empresa, en tu negocio. Allá en Brasil, no sé si acá hay cosas parecidas, ¿hay, no? Ya he visto acá en Argentina también algunas cosas muy parecidas, ¿no es cierto? Un aceite ungido te doy, usted llega en tu casa, pero no te doy, es caro, tienes que pagar. Y unge todo y listo, ya está ungida tu casa. El que entre será bendecido. Y trae una porción de actitudes que Cristo ya abolió en la cruz, conforme Colosenses capítulo 3 y capítulo 2. ¿No es cierto?
Y ahí exige de la gente, sin que la gente note, los viejos sacrificios. Y lo que el autor nos dice, por amor de Dios, ¿qué clase de sacrificio que Dios quiere? Y ahí viene diciéndonos a partir del capítulo, versículo 13, adelante, mira. 13 adelante, dice, salgamos pues a Él. ¿A quién? ¿Él quién? Jesús. ¿Que está dónde? Fuera del campamento. Salga de toda esa liturgia, vaya fuera del campamento. ¿Cómo fuera del campamento? Llevando la vergüenza que Él tiene. Llevando la humillación que Él llevó. ¿Usted está dispuesto a sufrir por el Evangelio? ¿A ser burlado en tu colegio por el Evangelio? ¿Estás dispuesto a ser burlado por tu compañero de trabajo? Como sé que muchos acá cuando vinieron recién dijeron, pastor, allá me burla y hace eso, y hace eso, y hace eso. Y me dicen cualquier cosa. ¿Estás dispuesto? No, pastor, no estoy dispuesto. Claro, nadie está dispuesto. En el sentido de decir, me gusta, pero dispuesto en el sentido de decir, no abro mano del Evangelio por ninguna burla, por ningún chiste. Usted puede reírse lo cuanto quiera. Si usted es firme en el Evangelio, si usted es realmente convertido, va a llevar con él la vergüenza. La vergüenza de ser humillado frente a tus compañeros y decir, sos creyente ahora. No. Y una burla que a veces, dependiendo del contexto en que estamos, es duro, es difícil. Y para algunos terminan cediendo. No, ya no aguanto más esa gente. No, dale, voy a tomar con ustedes. ¿No es cierto? No, dale, vamos para, no sé, para hacer lo que no agrada a Dios. Y termina entregándose. Lo que la palabra de Dios dice, no se entregue. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando la palabra vituperio significa vergüenza, humillación. ¿A ti te parece que Jesús no llevó vergüenza? ¿No llevó humillación? ¿Te acuerdas cuando Pablo predicaba el Areópago? Pablo decía que algunos pedían sabiduría, los griegos. Los griegos tienen la ciencia, todo tiene que venir encastrado, la sabiduría, la filosofía, ¿no es cierto? Si usted me trae explicaciones lógicas bastante argumentadas, creemos. Y Pablo no tenía. Otros piden señales, los judíos. Milagros, aquellos milagros que Dios hizo allá en el desierto. Si ustedes hacen los milagros acá, vamos a creer. Y Pablo dice, los griegos piden sabiduría, conocimiento. Los judíos piden señales, milagros, pero yo no traigo ninguno de los dos. Yo traigo el Evangelio de Cristo, la vergüenza de la cruz, así dice. Y este Cristo crucificado, es decir, no traigo gloria. Trago un evangelio de un hombre humillado, muerto, desnudo, escupido. Yo traigo esta vergüenza. Si ustedes quieren el evangelio, es así. Crean. Entonces, tener el evangelio del Señor no tiene nada que ver, no está involucrado en hacer ofrendas, sacrificios. No está involucrado a eso. Otro día estaba evangelizando en la puerta de la iglesia y le dice a un hombre, mira, el bautismo con el Espíritu Santo, porque me preguntaba, ¿cómo es el tema del bautismo con el Espíritu Santo? La gente salta, grita, habla en lengua. Yo digo, el bautismo con el Espíritu Santo no tiene nada que ver con eso. El bautismo con el Espíritu Santo tiene que ver con transformación de carácter. Uno puede ser bautizado en el Espíritu Santo sin darse cuenta, en el momento que se convierte al Señor de verdad, de corazón. A partir de ese momento, si su vida es cambiada, transformada su carácter, fue bautizado con el Espíritu Santo. Hablar en lenguas en el 1 Corintios capítulo 2 es un don. No todos lo tienen. Y Pablo repite varias veces, son todos apóstoles, todos hablan lengua, todos tienen don de sanar. Y va diciendo los dones. No tiene nada que ver con ser bautizado con el Espíritu Santo. Cuando uno se convierte de verdad, tiene un carácter transformado, cambiado. Entonces, esa persona que tiene ese carácter transformado no se va a avergonzar del Evangelio. Romanos capítulo 1, Pablo habla eso también, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Y ya terminando, versículo 14 dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos
la porvenir. ¿Qué tiene que perder usted? En otras palabras está diciendo esto. Anda, vestite de humillación, de vergüenza, deja que burle. Porque esto no es duradero. La ciudad que usted va a vivir eternamente no es acá. Esto es pasajero, esto es temporal. Lo que usted tiene que poner tus ojos en lo eterno. Cuando llegue aquel día, ahí usted va a ver vergüenza con fuerza. Más o menos eso está diciendo. Cuando el Señor Jesucristo venga de vuelta y trae salvación sobre sus hijos verdaderos, ahí sí, ellos sí serán avergonzados, pero eternamente. Serán echados al lago de fuego, como dice Apocalipsis, capítulo 11, versículo 20. Capítulo 20, versículo 11, adelante. Cuando nosotros no nos avergonzamos del Evangelio de Jesucristo, tenemos la garantía, la certeza de nuestra salvación con Él. Versículo 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Acá el autor empieza a mostrarnos qué clase de sacrificio Dios quiere. Recién nos mostró todo lo que Dios no quiere. Ahora va a decir qué clase de sacrificio Dios quiere. Mira conmigo, por favor, ¿qué es lo que has aceptado en el culto de tu corazón? Escuche, vamos a ver 3 textos para apoyar este versículo, o mejor, este versículo está apoyado en 3 otros textos, porque fue escrito después por el autor. Y el autor ya conocía todas las cosas que Dios había hecho. Escuche bien. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera forma como Dios quiere nuestro sacrificio. ¿Qué sacrificio que Dios acepta de nosotros? Escuche. Él nos dice que somos piedras vivas del edificio de Dios. Abra su Biblia, por favor, 1 Pedro 2:5. Somos sacerdocio santo y debemos presentar sacrificios espirituales aceptables. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Mira que anteriormente necesitamos sacerdote, ahora ya somos sacerdocio santo. Para ofrecer ¿qué? ¿Qué clase de sacrificios? Antes necesitaba sacerdocio para ofrecer sacrificio al sacerdote, para que el sacerdote llevara el sacrificio hacia Dios. Hoy somos sacerdotes, casa espiritual de Dios, es decir, no necesitamos más entrar al tabernáculo, sino que ahora somos la casa espiritual de Dios, el edificio de Dios. Somos sacerdocios santos y somos piedras vivas. ¿Por qué piedras? Porque no somos el edificio entero, somos cada parte. ¿Se acuerda de 1 Corintios 12 que Pablo dice, ustedes son miembros del cuerpo de Cristo? Son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces por eso está diciendo son piedras, porque el templo era edificado por piedritas. Cada piedra hacía una parte, como si fuera ladrillo el día de hoy, de la edificación. Entonces ustedes son piedras vivas, ustedes mismos son el templo de Dios, en otras palabras, y ustedes son sacerdocio santo, son edificados como casa espiritual, no casa más hecha de manos, para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Se acuerda que yo estaba hablando que la única manera de Dios escuchar la oración de un pecador es a través de un sacrificio? A través de Jesucristo, el sacrificio vivo, nosotros nos acercamos a Dios. En eso consiste nuestra salvación. Para llegarmos delante de Dios, necesitamos del sacrificio. Y este sacrificio no es más hecho por nuestras manos, ya fue hecho por Jesucristo mismo, por Dios mismo. Entonces, el primer texto es ese, que nos dice que el sacrificio que Dios agrada son sacrificios espirituales. Y Romanos 12 nos apoya diciendo así, presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivos. ¿Qué es ese sacrificio vivo, cuerpo como sacrificio vivo? ¿Cómo así? Vamos a leer el texto, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Ese por la misericordia de Dios era como se decía antiguamente, por el amor de Dios. Lo ruego por el amor de Dios, ¿no? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No es un culto de niñez,
Não é um culto sem que eu entenda. Não é um culto em donde estão todos gritando, saltando, sem que nadie entenda nada. É um culto racional, um culto que se pode racionar, que se pode entender, que se pode enseñar, que se pode ter explicações. Um culto que eu entenda que estou servindo ao Deus vivo, porque Ele hizo isso e isso por mim. Ele é o único sacrifício em lugar mío, por lo qual eu posso acercar-me ao Padre. Entendible, comprensible, racional. En nuestras palabras, nuestro cuerpo, presentado como sacrificio vivo, vuelve a recordar lo que el autor de Hebreos nos dice: no dejéis de congregar. Tu cuerpo como sacrificio vivo está acá en la iglesia. Está congregando. Tener congregación. Y ya nos ha enseñado eso en otras partes. Si yo dejo de congregar, dejo de tener comunión, dejo de estar haciendo un culto racional a Dios, estoy dejando de hacer el sacrificio que agrada a Dios. Esa es la clase de sacrificio que debemos hacer hoy. Comunión, tener comunión y congregar con los hermanos. Y último texto está en Romanos 12:13. Que está hablando del versículo 16. Versículo 16 dice así: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Acá está diciendo, la clase de sacrificio que Dios no se agrada, ahora dice, de tales sacrificios agrada a Dios. ¿Qué sacrificios son estos? Y ahí nos dio dos cosas: hacer el bien y la ayuda mutua. Romanos 12:13 nos hace entender qué es lo que significa eso. Capítulo 12, versículo 13, dice así: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Es comunión. Y además de la comunión, hacer el bien es hacer lo que la palabra de Dios nos enseña. Y finaliza diciendo el otro punto que es sacrificio agradable al Señor: obediencia. ¿Por qué obediencia es considerada un sacrificio? Porque exige que usted escuche la voz de Dios y no sea rebelde. Es un sacrificio porque no todos quieren obedecer. Algunos obedecen así como, voy a hacerlo porque tiene que hacerlo, ¿no es cierto? Así, ¿cómo se dice? Regañando dientes. Hay algunos que hacen regañadientes, otros lo hacen placenteramente. Como decía David, buena cosa es estar en tu casa, Señor. Qué maravilla, ¿no es cierto? Entonces, quiero llevarte a ese versículo 17 que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Acá cierra esa porción de la Escritura dando un reto final, diciendo: obedezca la voz de Dios a través de sus pastores. Porque Dios ha puesto los pastores para cuidar de vuestras almas. ¿Y dónde dice eso? 1 Corintios 16:16. Dice así: os ruego que os sujeitéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Pablo está recomendando a la familia de Estéfanas, una familia que él mismo ha bautizado. En 1 Corintios 1:16, él menciona que ha bautizado a esta familia. Y es una familia ejemplar en la iglesia, una familia de presbíteros. Y a esta familia Pablo dice: yo os recomiendo que se sujeten a esta familia porque camina de acuerdo a la voluntad de Dios. Hechos 20:28 es más fuerte y dice así: mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por pastores o obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Cristo ha puesto pastores en la iglesia.
Y cuando nosotros estamos desobedeciendo a nuestros pastores, estamos desobedeciendo a Cristo también. Siempre y cuando el pastor es fiel a la palabra de Dios. Ojo, que no es cualquier pastor, sino que los pastores que se encastran en la exposición de la prédica anterior. Que no todos nosotros hemos aprendido qué es el oficio pastoral. ¿No es cierto? Y cómo debe portarse un pastor de verdad. Entonces, acá el autor nos da un reto final. Y es un reto hacia los miembros de la iglesia. Ahora es el reto para ustedes. Ahora llegó, ¿eh? La prédica pasada, el reto todo era para mí, como pastor. Ahora llegó lo de ustedes. Está diciendo, no dé trabajo a tus pastores. No sea trabajoso, no sea una persona difícil, desobediente, porque tu pastor va a hacer ese trabajo quejando y eso no es provechoso para ustedes. No estoy señalando a nadie, hermano. El dedo así, un gesto más. Por ahí señalo justo a un hermano que dice, a mí soy desobediente. No, es un ejemplo. Entonces, no sea desobediente, no dé trabajo, porque el pastor va a hacer, usted va a poner una carga más para el pastor de la que ya tiene. Va a poner más difícil su trabajo. Hay tantas almas para evangelizar, los miembros de la iglesia dando trabajo, siendo difícil, poniendo más carga. Al contrario, tenía que ayudar. Dice la palabra de Dios que si el pastor hace ese trabajo quejándose de usted, porque tú eres muy trabajoso, no es provechoso para ti. Y el pastor asume la responsabilidad de cuidar de los miembros, de cuidar de los discípulos. Es un oficio que Dios le ha puesto y él tiene que hacerlo y cuidar con todo amor. Y cuando ese trabajo empieza a ser muy difícil, porque es como aquella ovejita que yo conté la otra vuelta, ¿se acuerdan? Que siempre está saltando el cerco y a veces tiene que agarrar y romper la pierna para que no salte más el cerco. Y cuando salta el cerco lleva a las otras, porque las otras terminan siguiendo algunos malos hábitos, ¿no es cierto? Entonces yo di ese ejemplo que se hace en los pastores de Israel, los pastores de ovejas de verdad, ¿no? Rompen la patita de la oveja para poder cuidarla, corregirla. A veces Dios nos rompe la pierna, ¿eh? Pero ¿qué es lo que pasa? Da más trabajo para el pastor, porque aquella ovejita sana ahora está enferma y además de ir cuidar de las otras, tiene que estar todos los días sanando la piernita, cambiando el curativo, ¿no es cierto? Poniendo un curita, limpiando, lavando, porque es trabajoso. Entonces dice la palabra que no es provechoso a ustedes cuando el pastor viene sufriendo y viene, ¿cómo se dice? Quejándose delante de Dios, diciendo, Señor, mire ese hermano, cómo me da trabajo, Señor, ayúdame, Señor, ¿no es cierto? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago con ese hermano, esa hermana? Oh Dios, eso es una queja del pastor, Dios escucha la queja, el dolor del pastor. Entonces el pastor lleva mucha responsabilidad y ustedes vieron cómo es la responsabilidad del pastor y los compromisos que tiene con Dios. Pero la iglesia, los miembros, las ovejas, también si como hace quejar el pastor, Dios escucha el clamor del pastor. Y eso no es provechoso a las ovejas. Que seamos ayudadores del pastor. Amén. Yo como pastor, hermanos, necesito mucho de ayuda de ustedes. Muchísimo. Por ejemplo, tenemos un nuevo frente de trabajo por abrir. Ya el sábado que viene vamos a abrir allá. Me gustaría tanto seguir haciendo acá y seguir haciendo allá, pero no tenemos gente que se disponga y diga, pastor, contá conmigo, yo asumo acá, usted puede irse para allá. Tenemos que evangelizar todo Marcos Paz. Son varios barrios, cientos de barrios. Y ahora estamos queriendo abrir un nuevo frente, pero tenemos que cerrar uno para abrir el otro, porque son pocos los trabajadores. Y no es una cosa de que uno viene una vez y después falla. No, tiene que asumirse el compromiso y decir, pastor, llueva o no, yo estaré. ¿No es cierto? Así se puede contar, porque está el pastor todo el tiempo. No es que el pastor no tiene, como se dice, la prerrogativa de usted decir, bueno, pastor, hoy no puedo. El pastor va a decir, ¿para quién? Hoy no puedo, ¿no es cierto?
Hoy no, el pastor está siempre. Entonces, cuando se siente ayudado, cuando hay personas que ponen el codo, ¿no? Como decía Marcelo, que pone el codo a codo, se queda más liviana la carga y ayuda el trabajo del Señor, porque todos nosotros somos responsables por predicar el Evangelio y ganar almas. Esto sí toca a todos nosotros, todos los cristianos. Amén. Que Dios nos ayude. Ese es un reto final que da el autor a esta iglesia, que estaba descarriándose, que había gente regresando hacia atrás, y hoy se regresa hacia atrás, volviendo a los pecados, volviendo a las cosas antiguas, a lo que usted dejó de hacer a través del Evangelio, y vuelve a actuar y vuelve a hacer. Usted está volviendo atrás, entristece el corazón del pastor, entristece el corazón de Dios, y Dios no se agrada de eso. Que nosotros podemos serle fiel al Señor, cada día caminando de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a su voluntad. Y lleven aprendido eso. 3 lecciones. Primero, la enseñanza pura de la palabra de Dios nos libera de la esclavitud, de la ley y todas las prácticas antiguas, conforme Gálatas 4:9. Segundo punto que podemos aplicar en nuestra vida, el sacrificio de Cristo reformó todo en el culto. Todo el culto fue reformado por el sacrificio de Jesucristo. Vemos eso en Hebreos 9:10 y 10:9. Y tercer punto y último, ya terminamos. El sacrificio que Dios nos pide es el culto racional, en primer lugar, que en otras palabras sería congregarse, que el autor de Hebreos también nos llama la atención. No deje de congregar como es costumbre de algunos. ¿Se acuerdan que expusimos? Está en Romanos 12 y Hebreos 10:25. Segunda cosa, segundo sacrificio, hacer el bien, que es la comunión, una ayuda mutua, y acá está hablando de entre hermanos, esta comunión maravillosa, versículo 16, y obedecer a la voz de Dios a través de tu pastor, representada por las enseñanzas fieles de tu pastor, hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo, a la plenitud, que es la glorificación, como está en Efesios capítulo 4. Amén. Que Dios nos ayude a llevar eso en nuestro corazón, a actuar de esa forma, a practicar lo que hemos aprendido a partir de la palabra. Hermanos, quiero orar con la iglesia y luego vamos a servir al Señor con nuestras ofrendas y diezmos voluntarios. Amén. Señor Dios, a ti entregamos nuestra reunión, nuestro culto. Te alabamos, Señor, por tu infinita bondad y misericordia. Perdone nuestras fallas, Señor, y nuestros pecados. Fortalezca, Señor, cada uno de nosotros y nos ayude a sermos fieles a cada día. En el nombre de Jesús. Amén y amén.